¿Alguna vez te has preguntado por qué un hijo puede volverse ingrato y no respetar a su madre? La Biblia nos advierte sobre los tiempos difíciles en los que los hijos se volverán desobedientes a sus padres, mostrando un corazón endurecido. En 2 Timoteo 3:1-2 leemos: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, desobedientes a los padres, ingratos e impíos. Este pasaje nos revela que la ingratitud y la falta de respeto no son solo problemas familiares, sino señales de un distanciamiento espiritual. Hoy exploraremos las razones bíblicas detrás de esta actitud y cómo Dios nos llama a restaurar el amor y la honra en el hogar. Si alguna vez has sentido el dolor de la indiferencia de un hijo, este mensaje es para ti. ¿Estás listo para descubrir lo que la palabra de Dios nos enseña al respecto? La ingratitud de un hijo hacia su madre es una de las heridas más profundas que una persona puede experimentar. No es solo una cuestión de conducta o educación, sino un reflejo de algo mucho más grande, un problema que trasciende lo visible y se arraiga en el corazón y el espíritu. La Biblia nos advierte que en los tiempos finales la desobediencia a los padres sería una señal de la decadencia moral de la humanidad. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. 2 Timoteo 3:1-2. No es casualidad que la desobediencia filial se mencione en la misma lista que el egoísmo y la impiedad. Cuando un hijo deja de valorar a su madre, su corazón comienza a endurecerse y la relación que alguna vez fue de amor y respeto se transforma en indiferencia, desprecio e incluso rechazo. El problema de la ingratitud no es nuevo. Desde los tiempos bíblicos, Dios dejó claro que la honra a los padres es un principio sagrado. No es solo un acto de cortesía, sino un mandato divino con promesa. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Éxodo 20:12. Este no es un simple consejo, sino una ley espiritual. Cuando se rompe, las consecuencias no tardan en manifestarse. Sin embargo, vivimos en una generación que ha cambiado la honra por el individualismo, el respeto por la indiferencia y la gratitud por la exigencia. Muchos hijos creen que sus madres tienen la obligación de darlo todo por ellos, pero que ellos no tienen ninguna responsabilidad de retribuir ese amor. El sacrificio materno es visto como un deber, no como un acto de amor. Y cuando el corazón se llena de derecho y no de gratitud, la ingratitud se convierte en una sombra que cubre la relación familiar. Jesús enfrentó este problema en su tiempo. Los fariseos, a pesar de su supuesta devoción a la ley, habían encontrado maneras de justificar la falta de honra a sus padres. En Marcos 7, 10, 13, Jesús los confronta directamente. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga a su padre o a su madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: si un hombre dice a su padre o a su madre, es corbán, es decir, mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Aquí Jesús expone la hipocresía de aquellos que usan excusas religiosas para evitar su responsabilidad de honrar a sus padres. En otras palabras, la falta de respeto y gratitud hacia los padres no es solo una falta moral, sino una afrenta directa a Dios. Pero, ¿qué hace que un hijo llegue a este punto? La ingratitud no nace de la noche a la mañana. Es un proceso que comienza con pequeñas actitudes.
la falta de reconocimiento por los esfuerzos de su madre, la impaciencia ante sus debilidades, el orgullo que le hace creer que no necesita consejos ni corrección. Poco a poco el corazón se endurece y lo que antes era admiración y cariño se convierte en fastidio e indiferencia. El enemigo sabe que destruir la relación entre una madre y su hijo es una forma efectiva de debilitar la estructura familiar. Cuando un hijo se aleja de la honra, se aleja de la bendición. Y cuando una madre sufre el desprecio de su propio hijo, su espíritu es quebrantado. En la parábola del hijo pródigo, Lucas 15, 11 a 32, vemos un claro ejemplo de esta actitud. El hijo menor exige su herencia como si su padre ya no tuviera valor en su vida. En su corazón ya lo ha desechado. Se marcha lejos, malgasta todo lo que recibió. Y solo cuando se encuentra en la miseria, reconoce su error. Su arrepentimiento lo lleva de vuelta a casa. Y su padre, en su infinita misericordia, lo recibe con amor. Pero aquí hay algo que muchos no ven. La madre del hijo pródigo no es mencionada, pero en la cultura hebrea de la época es muy probable que haya estado presente en la casa, sufriendo en silencio la ingratitud de su hijo. ¿Cuántas madres han pasado noches enteras orando por un hijo que se ha alejado, que las ha olvidado, que las trata con indiferencia? La historia del hijo pródigo no solo habla del amor de Dios, sino también del dolor de una familia que vio cómo un hijo se perdió por su propia soberbia. El mundo ha normalizado la desobediencia filial. Se dice que es parte del crecimiento, que es natural que los hijos se rebelen. Pero la Biblia nos muestra que la rebeldía no es solo un capricho juvenil, sino un síntoma de un problema espiritual más profundo. En Proverbios 30, 11 a 12 se describe con crudeza esta realidad. Hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Una generación que se cree justa en sus propios ojos, pero que ha perdido la capacidad de reconocer su pecado. Y esa es una de las mayores trampas del enemigo: hacer que los hijos crean que tienen razón al despreciar a sus madres. Pero Dios no deja sin respuesta a este problema. En Malaquías 4:6 hay una promesa poderosa. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Dios anhela la restauración de las relaciones familiares. No quiere ver a madres llorando por el desprecio de sus hijos, ni a hijos perdiendo bendiciones por su rebeldía. Quiere que los lazos sean restaurados, que el respeto y la honra sean recuperados. Muchos hijos ingratos justifican su actitud con excusas. Mi madre no fue perfecta, no me entiende, me hace sentir culpable. Pero el mandamiento de honrar a los padres no tiene una cláusula de excepción. Dios no dijo: honra a tu madre solo si ella nunca cometió errores. Honrar es un acto de obediencia a Dios, no una recompensa por la perfección de los padres. A lo largo de la historia hemos visto hijos que, al reconocer esto, han transformado su relación con sus madres y han visto la mano de Dios obrar en sus vidas. En última instancia, la ingratitud de un hijo no solo lo afecta a él y a su madre, sino que repercute en toda su vida. Un corazón que no sabe reconocer el amor y el sacrificio de una madre es un corazón que difícilmente podrá reconocer el amor y el sacrificio de Dios. Porque si no somos capaces de valorar a quien nos dio la vida en la tierra, ¿cómo valoraremos a quien nos dio la vida eterna? Jesús en la cruz, en medio de su agonía, tuvo un último gesto de amor por su madre, asegurándose de que alguien cuidara de ella.
Juan 19, 26 a 27. Si el Hijo de Dios, en el momento más difícil de su vida, mostró honra hacia su madre, ¿qué nos hace pensar que podemos actuar diferente? Cada palabra que una madre dice, cada oración que levanta, cada lágrima que derrama por un hijo ingrato es vista por Dios. Y aunque el mundo celebre la indiferencia, Dios honra a quienes permanecen fieles, porque al final la honra trae bendición y la ingratitud solo conduce al vacío. El corazón de un hijo no se endurece de la noche a la mañana. Todo comienza con una semilla sutil, una idea que se infiltra en su mente y lo convence de que su madre no merece su respeto, que su amor no es suficiente, que su autoridad es una carga en lugar de una guía. El mundo ha creado un modelo de pensamiento donde el egoísmo es visto como una virtud y la independencia absoluta como la meta suprema. Se ha levantado una generación que busca su propia satisfacción por encima de todo, que rechaza la corrección y que desprecia la sabiduría de quienes lo formaron. Pero la Escritura es clara cuando advierte sobre el peligro de este camino. El hijo sabio alegra al padre, pero el hombre necio menosprecia a su madre. Proverbios 15:20. No es solo una cuestión de educación o disciplina, sino de un conflicto entre el ego y el mandamiento divino. Desde el principio, Dios estableció la honra a los padres como un principio sagrado, no solo como un acto de justicia, sino como una garantía de bendición. La rebeldía contra este principio no solo trae consecuencias en la relación familiar, sino que afecta la vida misma de aquel que decide ignorarlo. Maldito el que deshonre a su padre o a su madre. Deuteronomio 27, 16. La maldición no es un castigo arbitrario, sino el resultado natural de un corazón que rechaza el orden divino. La Escritura muestra una y otra vez que la desobediencia a este mandamiento trae dolor, pérdida y destrucción. La historia de Absalón es un claro ejemplo de esto. Su arrogancia lo llevó a rebelarse contra su padre, a despreciar su autoridad y a buscar su propia gloria. Creyó que su visión era superior, que no tenía por qué someterse a la instrucción ni a la corrección. Su final fue trágico, colgado de un árbol y atravesado por lanzas. No fue solo su insurrección contra David lo que selló su destino, sino la actitud de su corazón, la soberbia que lo llevó a creerse dueño de su propio camino, sin necesidad de honrar a quien Dios había puesto sobre él. El mundo ha promovido la idea de que la obediencia es una opresión, que la honra es una carga innecesaria y que la independencia se consigue rechazando la guía de los padres. Pero la Escritura enseña lo contrario. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen juicio demuestran quienes cumplen sus preceptos. Salmo 111, 10. Un hijo que respeta la autoridad de su madre está demostrando temor de Dios, porque comprende que la estructura familiar no es un simple modelo humano, sino una institución sagrada, diseñada por el Creador. Sin embargo, cuando el egoísmo toma el control, el hijo empieza a ver a su madre como un obstáculo, como alguien que interfiere con sus deseos y su visión de la vida. La gratitud es reemplazada por exigencias, el respeto por indiferencia, el amor por distancia. Jesús mismo, siendo el Hijo de Dios, mostró un modelo perfecto de obediencia y honra. Desde su niñez fue sumiso a la autoridad de María y José, no porque necesitara ser enseñado, sino porque entendía el valor espiritual de este principio. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Lucas 2:51. Si el mismo Cristo, con toda su autoridad y gloria, eligió someterse a sus padres terrenales, ¿cuánto más deberían hacerlo
aquellos que no poseen la sabiduría divina. Su ejemplo desmonta cualquier argumento de orgullo o autosuficiencia. La honra a los padres no es una opción, sino un reflejo del corazón de Dios en la vida de quien la practica. Pero cuando este principio es quebrantado, el deterioro de la relación no tarda en manifestarse. El hijo que deja de valorar a su madre comienza a distanciarse, a tratarla con dureza, a ignorar su voz. No es solo un problema emocional, sino una desconexión espiritual. En Efesios 6, 1-3, se establece una promesa para aquellos que obedecen y honran a sus padres. Una vida larga y bendecida. Cuando este mandamiento es rechazado, lo que sigue es lo opuesto. Vidas marcadas por el vacío, por decisiones erradas, por caminos que parecen rectos, pero terminan en destrucción. La ingratitud hacia una madre no es solo una falta de respeto, sino una señal de un corazón que se aleja de la voluntad de Dios. En la historia del pueblo de Israel se puede ver cómo la rebeldía contra la autoridad trajo consigo graves consecuencias. En el desierto, muchos murmuraban contra Moisés, rechazaban su liderazgo y cuestionaban sus decisiones. No comprendían que su resistencia no era contra un hombre, sino contra el plan de Dios. Lo mismo ocurre con un hijo que desprecia a su madre. No solo está deshonrando a quien lo trajo al mundo, sino que está menospreciando la estructura que Dios estableció para su protección y formación. La Escritura dice, el que roba a su padre o a su madre y dice que no es maldad, compañero es del hombre destructor. Proverbios 28, 24. La ingratitud no es una falta menor, sino un síntoma de una corrupción más profunda, un espíritu que conduce al hijo por un camino de ruina. La sociedad actual ha promovido la idea de que cada individuo es autosuficiente, que no necesita recibir instrucciones ni corrección. Pero la Biblia muestra que la verdadera madurez no se alcanza rechazando la autoridad, sino abrazándola con humildad. En Hebreos 12:9 se dice, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los respetábamos. ¿No obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? La honra y el respeto no son señales de debilidad, sino de fortaleza y sabiduría. Un hijo que entiende esto cosecha bendiciones, mientras que aquel que lo rechaza siembra su propia caída. El desprecio hacia una madre no solo es un acto de injusticia, sino una transgresión contra el diseño divino. En la historia de Noé, uno de sus hijos cometió el error de exponer la vergüenza de su padre en lugar de cubrirla con honra. Mientras que sus otros hijos actuaron con respeto y recibieron bendición, él fue marcado con maldición. Esta historia ilustra un principio clave. La manera en que un hijo trata a sus padres define la calidad de su futuro. Aquellos que honran son honrados, aquellos que desprecian cosechan el peso de su propia arrogancia. Dios ha dejado claro que la honra es un principio inquebrantable. No está sujeto a emociones ni a circunstancias. No depende de si los padres fueron perfectos o si siempre tomaron las mejores decisiones. Es un mandato que se cumple por obediencia a Dios, no por la evaluación humana de merecimiento. Un hijo que elige el camino de la honra no solo refleja el carácter de Cristo, sino que se alinea con la voluntad de Dios y se posiciona para recibir bendición. Pero aquel que cierra su corazón, que permite que el orgullo lo guíe y que cree que puede caminar sin la dirección que Dios puso en su vida, está eligiendo un camino de oscuridad. Dios no ignora el sufrimiento de una madre que es despreciada. Él ve cada lágrima, escucha cada oración y guarda cada clamor. Y así como en las Escrituras se muestra que Dios es un defensor de los indefensos, también se deja claro que la justicia alcanzará a aquellos que eligen el camino de la ingratitud.
La única salida para un hijo que ha menospreciado a su madre es el arrepentimiento genuino, el reconocimiento de su error y la decisión de restaurar lo que ha roto. Porque la honra no solo es un deber, sino una llave que abre las puertas de la bendición y cierra el paso a la maldición. La ingratitud de un hijo no solo se manifiesta en sus palabras o en sus acciones visibles, sino que en muchos casos se arraiga en lo más profundo de su conciencia. Un corazón que deja de reconocer el sacrificio de una madre y comienza a justificar su indiferencia. No está simplemente experimentando una etapa de rebeldía, sino que ha entrado en un estado peligroso donde el pecado ya no se percibe como tal. La Escritura advierte sobre esta condición, describiendo a aquellos cuyas conciencias han sido cauterizadas, insensibles a la verdad, incapaces de distinguir el bien del mal. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Primero a Timoteo 4:1-3. Cuando un hijo deja de ver a su madre como alguien digno de honra y la considera una carga, es porque ha permitido que su corazón se enfríe. La conciencia, diseñada por Dios como una brújula moral, pierde su sensibilidad cuando se ignoran repetidamente las advertencias divinas. Cada vez que un hijo desobedece sin arrepentirse, cada vez que justifica su falta de respeto con argumentos que apelan a su propio orgullo, su corazón se endurece un poco más. Con el tiempo llega el punto en que ni siquiera reconoce que su actitud es incorrecta. La ingratitud se convierte en una forma de vida, la falta de respeto en una norma y la ausencia de remordimiento en una prueba de que su espíritu se ha alejado de Dios. El libro de Romanos describe este proceso con claridad, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Romanos 1:24-25. La ingratitud no es solo una actitud, sino una señal de un corazón que ha cambiado la verdad de Dios por la mentira del mundo. Es el reflejo de una generación que ha colocado sus propios deseos por encima de los principios divinos, que cree que puede construir su vida sin reconocer la estructura de autoridad que Dios estableció. La Biblia muestra que esta actitud no es nueva. En la historia de los hijos de Elí se ve el retrato de jóvenes que no solo desobedecieron a su padre, sino que vivieron sin temor de Dios. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Primero, Samuel 2:12. No se trataba solo de actos de desobediencia, sino de un estilo de vida marcado por la indiferencia y el desprecio por todo lo que era sagrado. Su conciencia estaba cauterizada, su rebeldía era absoluta y su destino quedó sellado cuando Dios declaró juicio sobre ellos. Un hijo que ha llegado a este estado no solo desprecia a su madre, sino que ya no siente la necesidad de arrepentirse. La corrección le parece una molestia, el consejo una invasión y la autoridad una opresión. La falta de respeto ya no es vista como un error, sino como una demostración de independencia. Pero la Escritura deja claro que este camino lleva a la destrucción. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 14:12. El problema de una conciencia cauterizada es que ya no responde a las advertencias de Dios
Un hijo que ha caído en esta condición puede escuchar palabras de corrección una y otra vez sin sentir convicción. Puede ver el sufrimiento de su madre y seguir actuando con indiferencia. Puede justificar su desprecio y continuar su vida sin remordimiento. La ingratitud se convierte en su estado natural y el respeto en un concepto ajeno. La historia de Faraón en el libro de Éxodo es un claro ejemplo de este endurecimiento. A pesar de las advertencias, las plagas y las señales evidentes del poder de Dios, su corazón se volvió cada vez más resistente. Pero el Señor endureció el corazón de Faraón y no los escuchó, como el Señor lo había dicho a Moisés. Éxodo 9:12. El problema no era solo su rechazo a liberar al pueblo de Israel, sino la actitud de su corazón. Se había vuelto incapaz de escuchar, indiferente a la verdad, ciego a la realidad de que su camino lo estaba llevando a la ruina. Cuando un hijo pierde la capacidad de reconocer el amor de su madre, su alma entra en un terreno peligroso. El enemigo busca que su corazón se cierre completamente, que se convenza de que no necesita cambiar, que se aferre a su orgullo y rechace cualquier intento de restauración. Pero Dios, en su misericordia, siempre deja una puerta abierta. La historia del rey Manasés muestra que incluso aquellos que han caído en la mayor oscuridad pueden encontrar el camino de regreso. Manasés fue un rey que se apartó completamente de Dios, promovió la idolatría y llevó a su pueblo a la ruina. Pero cuando enfrentó las consecuencias de sus actos, finalmente reconoció su error. Mas cuando fue puesto en angustia, oró al Señor su Dios, humillándose grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido. Pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que el Señor era Dios. 2 Crónicas 33, 12 a 13. El mayor obstáculo para la restauración de un hijo ingrato no es su falta de conocimiento, sino su falta de humildad. Mientras no reconozca que ha fallado, que su actitud ha traído dolor, que su desprecio ha quebrantado el corazón de su madre, no habrá cambio. Pero si su corazón se abre aunque sea un poco, si en algún momento siente el peso de su error, Dios está dispuesto a darle una oportunidad. El problema es que muchos nunca llegan a este punto. Se aferran a su orgullo hasta el final, justifican su actitud hasta que ya es demasiado tarde. En Proverbios 29:1 se advierte sobre esto. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Cuando la conciencia está cauterizada, cuando el corazón se ha endurecido por completo, la única enseñanza que queda es la consecuencia. Dios no diseñó a los hijos para que vivieran en rebelión ni para que trataran a sus madres con desprecio. El modelo divino siempre ha sido el de la honra, la obediencia y la gratitud. La dureza de corazón no es solo un problema emocional, sino un reflejo de un distanciamiento espiritual. Un hijo que ha perdido la capacidad de honrar ha perdido también la conexión con el propósito de Dios para su vida. Pero aún en la peor condición, la restauración sigue siendo posible. Dios sigue llamando, sigue esperando, sigue ofreciendo la oportunidad de un nuevo comienzo. No importa cuán endurecido esté el corazón de un hijo, si en algún momento escucha la voz de Dios y responde, la transformación puede ocurrir. La historia del hijo pródigo lo demuestra. Después de haber desperdiciado todo, después de haber vivido en la mayor degradación, hubo un instante en el que su conciencia despertó. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Lucas 15:17.
Ese momento de claridad es la clave para el regreso. No se trata solo de recordar a su madre, sino de darse cuenta de la verdad, de reconocer que la ingratitud ha sido una carga que lo ha alejado de la paz, de entender que el camino que eligió no le ha dado lo que esperaba. El despertar de la conciencia es el primer paso hacia la restauración, el punto donde el endurecimiento comienza a desmoronarse y la luz de Dios puede entrar. El dolor de una madre despreciada es un clamor que resuena en lo más profundo del corazón de Dios. Ninguna otra figura en la vida de un ser humano carga con tanto sacrificio, con tanta entrega, con tanto amor incondicional y, sin embargo, en incontables ocasiones sufre el peso de la indiferencia y la ingratitud. No es una herida superficial ni una molestia pasajera, sino una aflicción que atraviesa el alma, una sombra que se instala en el espíritu y deja marcas que solo el Señor puede ver. La Escritura no ignora este sufrimiento, sino que lo muestra con claridad, reflejando cómo Dios mismo siente el dolor de aquellos que han sido despreciados por aquellos a quienes amaron sin reservas. Sión decía: me dejó Jehová, y el Señor se olvidó de mí. Se olvidará la mujer de lo que dio a luz, para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Isaías 49, 14 a 15. La ingratitud de un hijo no es solo un problema de actitud, sino una señal de que algo más profundo se ha roto. El respeto y la honra no son conceptos que simplemente desaparecen sin razón. Algo los ha erosionado, algo ha alterado la percepción de lo que es sagrado. Cuando un hijo deja de ver a su madre como alguien digno de amor y reconocimiento, es porque su visión ha sido distorsionada por las mentiras del mundo. Ha sido enseñado directa o indirectamente que no debe nada a nadie, que su vida le pertenece solo a él y que el sacrificio de su madre fue una obligación y no un acto de amor. Ha aprendido a minimizar su esfuerzo, a ignorar su voz, a tomarla como una presencia constante, pero prescindible, como si su existencia estuviera garantizada, sin importar lo que haga o deje de hacer. La Escritura advierte sobre este tipo de endurecimiento. El que paga mal por bien no se apartará de su casa el mal. Proverbios 17, 13. La ingratitud no es solo un acto de desprecio, sino una puerta que se abre al juicio. Un hijo que devuelve indiferencia a una madre que lo entregó todo, no solo se aleja de ella, sino que se coloca en una posición de peligro espiritual. Dios observa cuando una madre es menospreciada, cuando su amor es tratado como una carga, cuando su presencia se vuelve molesta a los ojos de aquel a quien formó con sus propias manos. La Escritura es clara al señalar que Dios mismo escucha el clamor de quienes han sido abandonados y desamparados. Y una madre que ha sido despreciada por su hijo no es invisible ante los ojos del Altísimo. La historia de Agar ilustra este principio de manera contundente. Despreciada y echada al desierto con su hijo, sin recursos, sin ayuda, sin un camino claro. Su situación parecía completamente perdida, pero Dios la vio. Dios escuchó su llanto. Dios se inclinó a su dolor y le mostró que no estaba sola. No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Génesis 21, 17 a 18. Aunque había sido rechazada, Dios no la ignoró. Aunque había sido abandonada, Dios la sostuvo. El sufrimiento de una madre despreciada no es ignorado por Dios. Su dolor no es invisible ni su angustia queda sin respuesta. La Escritura habla del amor de Dios como el refugio de los afligidos, como el lugar donde aquellos que han sido heridos
encuentran sanidad. Pero este dolor, aunque puede ser aliviado por el Señor, no deja de ser una prueba difícil, porque una madre no deja de amar, aunque su hijo la ignore, no deja de recordar, aunque su hijo la olvide, no deja de desear su bien, aunque su hijo no valore su presencia. Y esa es la mayor carga que lleva en su corazón: amar a quien la rechaza, orar por quien la desprecia, esperar a quien no muestra intención de volver. El amor de Dios hacia su pueblo ha sido descrito muchas veces con la imagen de una madre que no abandona a su hijo. En Deuteronomio 32:11 se muestra a Dios como un águila que cuida de sus crías, que las protege, que las lleva sobre sus alas para que no caigan. Y sin embargo, la historia de Israel está llena de episodios en los que este amor fue despreciado, en los que el pueblo decidió alejarse, ignorar su cuidado, menospreciar su provisión. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Isaías 1:2. No es solo la historia de una nación, sino la historia de cada madre que ha visto cómo su amor fue ignorado por aquel a quien dedicó su vida. Pero el amor de Dios es también restaurador. La ingratitud no tiene que ser el capítulo final. La historia del hijo pródigo no solo habla de la restauración de un joven que se perdió en su orgullo, sino del amor de un padre que nunca dejó de esperarlo. La madre que ora por su hijo ingrato no está perdiendo su tiempo. Sus lágrimas no son desperdiciadas. Su clamor no es ignorado por Dios. La restauración sigue siendo posible, aunque el camino parezca cerrado. El enemigo quiere convencer a una madre despreciada de que su batalla está perdida, de que su hijo nunca cambiará, de que su amor no tiene sentido. Pero la Escritura muestra lo contrario. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán. Salmos 126, 5. La espera puede ser larga, la herida puede ser profunda, pero Dios sigue obrando en lo que no se ve. El hijo ingrato no siempre será ingrato. El corazón endurecido no siempre será de piedra. El amor de Dios puede irrumpir en el momento más inesperado y traer restauración donde solo parecía haber ruina. La prueba de una madre despreciada no es solo el rechazo de su hijo, sino la lucha interna entre el amor y el dolor, entre la paciencia y la desesperanza, entre la espera y el miedo de que nunca haya un regreso. Pero Dios fortalece a quienes permanecen firmes, a quienes no dejan que el dolor los consuma, a quienes siguen confiando en que su amor no es en vano. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías 40, 31. El enemigo busca debilitar a la madre que ha sido despreciada. Quiere que se rinda, que se canse, que abandone su fe, que deje de orar. Pero cada oración sigue teniendo poder, cada súplica sigue siendo escuchada. Porque Dios no solo ve la ingratitud del hijo, sino la fidelidad de la madre que sigue clamando por él. La restauración no siempre es inmediata, pero cuando Dios promete, cumple. Y aunque el hijo tarde en volver, aunque su corazón parezca completamente cerrado, la semilla del amor de su madre sigue dentro de él. Nada de lo sembrado en amor se pierde. Ninguna lágrima derramada en oración es inútil. Ningún clamor dirigido a Dios cae en el vacío. La restauración no siempre es rápida, pero es segura para aquellos que confían en el Señor. La madre que ha sido despreciada no está sola en su lucha. Su amor sigue siendo una fuerza que actúa incluso cuando no ve resultados. Su fidelidad sigue siendo un testimonio de la paciencia divina. Su fe sigue siendo un ancla que la sostiene en medio de la tormenta. Dios no ignora el sufrimiento de una madre despreciada. Su amor es un escudo, su gracia es suficiente.
Su poder sigue actuando aunque todo parezca perdido. El hijo ingrato puede tardar en abrir los ojos, pero no podrá escapar del amor que lo ha rodeado desde su nacimiento. Y cuando llegue el día en que su corazón finalmente comprenda, cuando la venda de su orgullo caiga, cuando la ingratitud se convierta en arrepentimiento, Dios habrá escrito un nuevo final, uno donde la honra sea restaurada, donde el amor venza al desprecio, donde la oración de una madre encuentre su respuesta en el tiempo perfecto del Señor. La ingratitud no es un simple error de carácter ni una falta menor en la vida de un hijo. En la Escritura se advierte sobre las consecuencias que recaen sobre aquellos que menosprecian a sus padres, dejando claro que esta actitud no pasa desapercibida ante los ojos de Dios. El hijo que rechaza la instrucción, que responde con desprecio a la autoridad de su madre, que ignora el amor y la dedicación con la que fue criado, está caminando por un sendero que lo aleja de la bendición. El ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Proverbios 30:17. No se trata solo de palabras simbólicas, sino de una advertencia seria sobre el destino de aquellos que han elegido el camino del desprecio. Desde el principio Dios estableció la honra como un principio inquebrantable. En la ley dada a Moisés, el mandamiento de honrar a los padres no era una sugerencia, sino una orden acompañada de una promesa de larga vida para quienes la obedecieran. Pero también había una advertencia implícita para quienes decidieran rechazar este principio. La rebeldía contra la autoridad materna no solo era vista como una falta de respeto, sino como una transgresión que traía consecuencias inevitables. En Deuteronomio 21, 18 a 21, se menciona el caso del hijo contumaz y rebelde, aquel que no escucha la voz de su padre ni de su madre y que persiste en su obstinación. En tiempos antiguos, este desprecio se castigaba con severidad porque se comprendía que la desobediencia y la ingratitud no solo afectaban la vida familiar, sino que minaban la estructura misma de la sociedad. El mundo ha suavizado el concepto de la honra hasta hacerlo opcional, pero la Escritura es clara en mostrar que la ingratitud tiene un precio. Cuando un hijo decide tratar con desprecio a su madre, cuando ignora su amor, cuando responde con dureza a su consejo, está sembrando una semilla que inevitablemente dará fruto. No te burles de un anciano, porque nosotros también envejeceremos. Eclesiástico 8:6. Las decisiones tomadas en la juventud no quedan sin consecuencias en el futuro. Un hijo que desprecia a su madre puede pensar que su actitud es insignificante, que sus palabras hirientes no tienen peso, que su frialdad es solo una manera de marcar distancia. Pero el tiempo cobra sus deudas y lo que hoy es indiferencia, mañana puede convertirse en soledad, en vacío, en arrepentimiento tardío. El destino de un hijo ingrato no es un misterio. La Escritura deja claro que aquellos que no honran a sus padres se alejan de la bendición y se acercan al juicio. En Proverbios 20:20 se dice: al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en la más profunda oscuridad. Esta imagen no es solo poética, sino una representación de la realidad espiritual de quien elige el camino de la ingratitud. La luz representa dirección, propósito, claridad en la vida. Pero aquel que se burla del amor de su madre, que rechaza su instrucción y que responde con desprecio a su sacrificio, se dirige hacia la oscuridad, hacia la confusión, hacia un destino donde la ausencia de honra se traduce en la ausencia de paz.
El ejemplo de Absalón es una advertencia contundente sobre el destino de quienes eligen rebelarse contra la autoridad que Dios ha puesto sobre ellos. A pesar de haber sido criado en la casa de un rey, a pesar de haber recibido oportunidades y privilegios, Absalón permitió que el orgullo y la soberbia lo llevaran a despreciar a su padre, a desafiar su autoridad y a buscar su propia gloria a cualquier precio. Su historia no terminó con éxito ni con reconocimiento, sino con su propia destrucción. En 2 Samuel 18, 9 a 14 se relata su trágico final, colgado de un árbol, atrapado en su propia arrogancia, enfrentando el juicio que su corazón rebelde había atraído. La ingratitud no es solo una falta moral, sino una señal de un corazón que se ha apartado de la sabiduría. Un hijo que ignora la instrucción de su madre está rechazando algo más que palabras. Está desechando el fundamento que podría sostener su vida en tiempos difíciles. El hijo sabio recibe la corrección del padre, mas el burlador no escucha la reprensión. Proverbios 13:1. La burla y la indiferencia son síntomas de una vida que se aleja de la bendición. Y la Escritura lo deja claro una y otra vez. Quien elige el camino de la ingratitud, elige también el camino de la ruina. El juicio no siempre llega de inmediato. Muchos hijos ingratos pasan años sintiéndose invulnerables, creyendo que sus decisiones no tienen consecuencias, que su actitud es irrelevante, pero la justicia de Dios no es como con la justicia humana. Él permite que la semilla crezca antes de que llegue el tiempo de la cosecha. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gálatas 6:7. Un hijo que desprecia a su madre puede no ver el efecto de sus acciones de inmediato, pero llegará el día en que su propio corazón sentirá el peso de lo que ha sembrado. Dios no se complace en el juicio, sino en la restauración. Sin embargo, su justicia es inmutable. Y aquellos que persisten en el desprecio y la rebeldía enfrentan las consecuencias de su elección. La Escritura está llena de ejemplos de hombres que desoyeron la voz de la sabiduría y sufrieron por ello. Nabucodonosor se enalteció en su orgullo y fue humillado, reducido a vivir como una bestia, hasta que reconoció que su soberbia lo había llevado a la ruina. Mas, cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Daniel 5:20. El orgullo precede a la caída, y un hijo que endurece su corazón contra su madre está caminando hacia el mismo destino. El mundo ha normalizado el desprecio hacia la autoridad, ha trivializado la ingratitud y ha exaltado el individualismo como el mayor valor. Pero la palabra de Dios sigue siendo la misma y sus principios no cambian con el tiempo. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Isaías 48. La cultura puede justificar la desobediencia. La sociedad puede minimizar la falta de honra, pero la verdad de Dios no se altera. El hijo ingrato no quedará impune, porque Dios ha establecido un orden, y aquellos que lo desafían enfrentarán su justicia. El llamado es claro: un hijo que ha menospreciado a su madre todavía tiene la oportunidad de corregir su camino, de reconocer su error, de buscar la restauración antes de que el juicio lo alcance. La Escritura no solo advierte sobre el peligro de la ingratitud, sino que también ofrece el camino de regreso. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos
y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. 2 Crónicas 7:14. El juicio está reservado para quienes persisten en su soberbia, pero la misericordia está disponible para quienes eligen la senda de la corrección. La honra no es una opción ni un concepto anticuado, sino un principio divino que sigue vigente. El hijo ingrato que se arrepiente puede encontrar restauración, pero el que persiste en su desprecio está eligiendo un destino de oscuridad y pérdida. La elección es suya y las Escrituras han dejado claro cuál es el resultado de cada camino. La ingratitud de un hijo no tiene por qué ser una sentencia final. A lo largo de la historia, Dios ha mostrado su poder restaurador, incluso en los corazones más endurecidos. La Escritura revela que la misericordia de Dios siempre deja abierta una puerta para el arrepentimiento. Pero el camino de regreso requiere más que simples palabras. La transformación no es un evento repentino, sino un proceso en el que la gracia divina confronta el orgullo, destruye la soberbia y restaura la honra donde antes hubo desprecio. Un hijo ingrato no cambia simplemente porque el tiempo pase, sino cuando es alcanzado por la verdad, cuando la luz de Dios penetra la oscuridad de su alma y le muestra el peso de sus acciones. El regreso de un hijo a la honra no comienza con la corrección externa, sino con la convicción interna. Cuando la ingratitud se ha arraigado, es fácil justificarla, encontrar argumentos que la defiendan, reforzar la idea de que la falta de respeto es comprensible, que la madre no merece ser honrada porque no fue perfecta, que las circunstancias justifican el desprecio. Pero la Escritura es clara. El corazón que se endurece contra la instrucción se aleja de la vida. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado, y no habrá para él medicina. Proverbios 29:1. Un hijo que ignora el llamado de Dios al arrepentimiento no solo se perjudica a sí mismo, sino que se coloca en una posición de juicio. Dios no ignora la actitud de un hijo que desprecia a su madre, pero tampoco deja sin esperanza a aquel que se da cuenta de su error. En la parábola del hijo pródigo, el cambio no ocurrió cuando él tocó fondo, sino cuando su corazón reconoció la verdad. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Lucas 15:17. Volver en sí no significa solo reconocer la pérdida, sino comprender que el camino elegido fue el equivocado. Un hijo ingrato solo puede cambiar cuando entiende que su actitud no ha sido una simple falta, sino una transgresión contra Dios mismo. El arrepentimiento genuino no se trata de emociones momentáneas, sino de un cambio profundo en el corazón. Saulo de Tarso persiguió a la iglesia con furia, creyendo que su causa era justa, convencido de que tenía razón. Pero cuando fue confrontado por la verdad, su vida entera se transformó. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Hechos 9:4-5. La resistencia a la verdad solo prolonga el dolor. Un hijo que persiste en su ingratitud está peleando contra la misma estructura que Dios diseñó para su bendición. Está empujando contra un muro que nunca cederá. Está caminando en contra de la voluntad del Señor. Dios puede quebrantar el corazón más endurecido, pero el arrepentimiento exige acción. En la historia de Zaqueo, su encuentro con Jesús no se limitó a una revelación interna, sino que se tradujo en restitución. He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Lucas 19:8. La honra perdida no se restaura con palabras vacías, sino con actos concretos que demuestren que el corazón ha cambiado. Un hijo que ha despreciado a su madre no solo debe reconocer su error, sino demostrarlo con frutos dignos de arrepentimiento. El enemigo busca convencer al hijo ingrato
de que ya no hay oportunidad para restaurar lo que ha destruido. Quiere que crea que el daño es irreversible. J'ai la poussière aux genoux, sur la table de verre vide. Ton nom cogne dans ma bouche, comme un verre contre les vitres. Le patio sent le jasmin, et la pluie sur les tuyaux rouges. Je compte les pas, je reviens, quand ta voix dans ma tête bouge. Tes yeux font tomber les murs à coups secs, puis plus rien. Je marche au bord du silence, mais je tombe dans tes mains. Dis-moi, qui tient la braise. Dis-moi, qui casse la chaise. Le cœur serré, la gorge nue. Je viens trop près, je brûle encore. Un pas de plus et c'est fini. Ou bien c'est toi, ou bien c'est fort. Cendre sur la peau, cendre sur la peau. Tu dis mon nom, je perds le contrôle. Cendre sur la peau, cendre sur la peau. Je danse encore sous ton manège fou. J'ai mis l'orgueil dans ma poche, avec les clés et les remords. La nuit tire sur ma manche et me ramène à ton décor. Sur le carrelage, tes talons font des éclats dans ma mémoire. Je fais le dur, je fais le calme, mais je finis toujours par te voir. Ta bouche a l'art des incendies, petit feu, grand désastre. Moi j'ai la rage et les prières, et tes mains qui me rattrapent. Dis-moi, qui tient la braise. Dis-moi, qui casse la chaise. Le cœur serré, la gorge nue. Je viens trop près, je brûle encore. Un pas de plus et c'est fini. Ou bien c'est toi, ou bien c'est fort. Cendre sur la peau, cendre sur la peau. Tu dis mon nom, je perds le contrôle. Cendre sur la peau, cendre sur la peau. Je danse encore sous ton manège fou. Si je pars, tu me suis dans l'ombre. Si je reste, je perds la voix. J'ai tant voulu faire le vide, mais ton absence me parle bas. Alors prends tout, prends la fierté, prends le sel, prends la fièvre. Je veux tomber sans me cacher dans ce feu qui me soulève. Cendre sur la peau, cendre sur la peau. Tu dis mon nom, je perds le contrôle. J'ai le pas lourd, le regard droit. Dans la poussière, j'avance sans toi. Tes mots glissent, moi je tiens bon. Sous la peau, ça brûle, ça fait des noms. Sur ma veste, des traces de nuit. Sur mes mains, le goût de l'oubli. Mais quand je tombe, je me relève. Le cœur en feu, le menton qui lève. Et ça monte encore. Dans ma poitrine, un vieux décor. Je serre fort, je serre les dents. J'entends le sang frapper devant. Ah, carte de feu, carte de feu. Je lis la braise au fond de tes yeux. Carte de feu, carte de feu. Tu veux me perdre, je veux mieux. Carte de feu, carte de feu. Je danse debout dans le vent, dans le creux. Carte de feu, carte de feu. Si tout s'écroule, j'en fais du jeu. Ah, j'ai vu l'hiver sur les balcons, des mains tendues puis des déraisons, des promesses pliées dans le couloir, des silences plus lourds que le soir. Toi tu voulais me voir flancher, moi j'ai appris à tout encaisser. Chaque cicatrice a son refrain, chaque coup bas me montre le chemin. Et ça monte encore, comme une lame au bord du corps. Je garde le feu, je garde le nom, même au fond du dernier salon. Carte de feu, carte de feu. Je lis la braise au fond de tes yeux. Carte de feu, carte de feu. Tu veux me perdre, je veux mieux. Carte de feu, carte de feu. Je danse debout dans le vent, dans le creux. Carte de feu, carte de feu. Si tout s'écroule, j'en fais du jeu. Du jeu. Du jeu.
au fond de tes yeux. Carte de feu, tu veux me perdre, je veux mieux. Carte de feu, je danse debout dans le vent, dans le creux. Carte de feu, si tout s'écroule, j'en fais du jeu. Que el tiempo ha cerrado la puerta, que no hay manera de reparar el desprecio, que el orgullo vale más que la reconciliación. Pero la Escritura revela que Dios no está limitado por el tiempo ni por las heridas del pasado. Yo restituiré los años que comió la langosta. Joel 2:25. Lo que parece imposible para el hombre sigue siendo posible para Dios. El poder de la restauración no solo afecta al hijo que regresa a la honra, sino que transforma todo a su alrededor. Cuando un hijo se humilla y reconoce su error, el corazón de una madre que ha sido despreciada experimenta sanidad. La herida causada por años de indiferencia no desaparece en un instante, pero la gracia de Dios permite que el amor prevalezca sobre el dolor. La reconciliación verdadera no es solo el regreso físico, sino la restauración espiritual del vínculo que se rompió. El ejemplo de José y sus hermanos ilustra cómo Dios puede restaurar lo que fue destruido. José fue vendido como esclavo, traicionado, olvidado por aquellos que debieron amarlo. Pero cuando el tiempo de la reconciliación llegó, no hubo rencor en su corazón, sino un entendimiento profundo de que Dios había usado todo para bien. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Génesis 50:20. Cuando un hijo ingrato vuelve en sí y busca restaurar la honra que perdió, no solo está reparando su relación con su madre, sino que está permitiendo que Dios transforme su propia vida. El orgullo es el mayor obstáculo en el camino de la restauración. Un hijo puede reconocer en su interior que ha fallado, pero mientras el orgullo lo domine, buscará excusas para no actuar. La Escritura advierte sobre el peligro de aferrarse a la soberbia. Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Proverbios 16:18. Un corazón que se humilla encuentra gracia, pero aquel que insiste en justificarse a sí mismo terminará enfrentando las consecuencias de su obstinación. El enemigo quiere que el hijo ingrato crea que su madre no lo perdonará, que no vale la pena intentar restaurar la relación, que es mejor seguir adelante sin mirar atrás. Pero Dios ha mostrado una y otra vez que la misericordia es más fuerte que la ofensa, que el amor es más poderoso que el desprecio. El amor cubrirá multitud de pecados. 1 Pedro 4:8. Una madre que ha sido herida puede tardar en sanar, pero cuando ve el verdadero cambio en su hijo, cuando percibe la sinceridad en su arrepentimiento, el amor que Dios ha depositado en ella abrirá el camino para la restauración. El regreso a la honra no es un simple acto simbólico, sino un proceso que transforma la vida entera. La restauración de un hijo no solo trae bendición a su relación con su madre, sino que lo alinea nuevamente con la voluntad de Dios. Lo reposiciona en el lugar donde puede recibir la gracia y la dirección divina. La Escritura muestra que la obediencia trae recompensa, que la honra abre puertas que el orgullo había cerrado, que la humildad precede a la exaltación. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Santiago 4:10. Un hijo que reconoce su error y busca la reconciliación no solo está restaurando su relación familiar, sino que está tomando una decisión que definirá el curso de su vida. Dios honra a quienes honran, bendice a quienes obedecen, abre caminos a quienes eligen caminar en su verdad. La restauración no es un camino fácil,
pero es el único que conduce a la verdadera paz. Dios no ha cerrado la puerta para el hijo ingrato. Su gracia sigue llamando, su misericordia sigue esperando, su amor sigue ofreciendo un camino de regreso. Pero la decisión está en sus manos. Puede seguir aferrado a su orgullo, justificando su indiferencia, endureciendo su corazón hasta que la oportunidad se haya ido, o puede escuchar la voz de Dios, reconocer su error, humillarse y buscar restaurar lo que ha destruido. El llamado está hecho, la advertencia ha sido dada, la puerta sigue abierta. El destino de un hijo ingrato no está sellado por su pasado, sino por la decisión que tome hoy. La honra sigue siendo el camino de la bendición y la obediencia sigue siendo la clave para encontrar la paz. La ingratitud de un hijo hacia su madre es una manifestación de algo mucho más profundo que una simple actitud de desobediencia o rebeldía momentánea. Es el reflejo de un corazón que ha perdido la capacidad de reconocer el amor en su forma más pura, de un alma que ha sido cegada por el egoísmo y la autosuficiencia. No es una falla aislada en el carácter de una persona, sino la evidencia de un distanciamiento progresivo de los principios divinos que sostienen el orden de la familia. La madre en el diseño de Dios no es solo la figura que da vida, sino el canal por el cual la primera revelación de amor llega a un ser humano. Desde el vientre materno, Dios ha establecido un vínculo inquebrantable entre una madre y su hijo. Un lazo que trasciende la lógica y que está impregnado de propósito divino. La ingratitud no es solo una falta moral, sino una ruptura de ese diseño, una transgresión contra el principio fundamental de honra que Dios estableció como base de la existencia humana. El desprecio hacia una madre no es un simple acto de indiferencia, sino una deformación del espíritu que corrompe la esencia misma del propósito de un hijo en esta tierra. Cuando la Escritura habla de la honra a los padres, no lo hace como un consejo opcional, sino como un principio irrevocable. No es una ley sujeta a la circunstancia o a la evaluación personal de los errores y aciertos de una madre, sino un mandato que trasciende las emociones humanas. La honra no se otorga como recompensa a la perfección, sino como un reflejo de la obediencia a Dios. El enemigo ha trabajado incansablemente para distorsionar la percepción de la figura materna en la mente de muchos hijos. Ha sembrado pensamientos de ingratitud, ha colocado barreras emocionales, ha reforzado argumentos de indiferencia y ha levantado fortalezas de orgullo para evitar que el corazón de un hijo pueda reconocer el valor de su madre. Ha usado el tiempo para enfriar el amor, la distancia para debilitar el vínculo y el rencor para justificar el desprecio. Pero la verdad es inmutable y aunque la ingratitud se haya instalado en un corazón, el poder de Dios sigue siendo suficiente para restaurar lo que ha sido quebrado. La honra no es solo una acción externa, sino una condición interna. Un hijo puede expresar palabras de gratitud sin sentir verdadera honra en su corazón. Puede cumplir con ciertos actos de respeto sin haber transformado su actitud interna. Pero Dios no mira solo lo que se dice o se hace, sino lo que realmente habita en el corazón. La honra que Dios demanda es aquella que nace de una comprensión profunda del rol que una madre ha desempeñado en la vida de un hijo. Una honra que no está basada en el reconocimiento de méritos humanos, sino en la obediencia al principio divino. La ingratitud, cuando se arraiga en el corazón, se convierte en una barrera que impide que un hijo reciba las bendiciones que Dios tiene para él. No se trata solo de una fractura en la relación con su madre, sino de un obstáculo espiritual que bloquea el favor divino. Un corazón que no sabe reconocer el amor que ha recibido está cerrado a la provisión celestial, y un espíritu que desprecia a quien le dio la vida se aleja de la fuente de toda vida. Dios ha establecido principios que rigen la existencia humana
Y cuando estos principios son ignorados, las consecuencias son inevitables. El tiempo es un enemigo silencioso para el hijo ingrato. Al principio, la indiferencia parece un pequeño detalle sin importancia. El desprecio se justifica con argumentos racionales. La falta de gratitud se normaliza como parte del crecimiento personal. Pero con los años, la ausencia de honra se convierte en una cadena pesada, en un vacío difícil de llenar, en un remordimiento que no puede ser corregido cuando la oportunidad se ha perdido. Dios, en su misericordia, siempre deja una puerta abierta para la restauración. Pero la restauración requiere más que buenas intenciones. Requiere una transformación genuina, una decisión firme de abandonar la indiferencia y abrazar la verdad. El hijo que decide volver a la honra no solo está reparando una relación terrenal, sino que está alineando su vida con el propósito divino. Está abriendo camino para recibir la plenitud de lo que Dios ha preparado para él. El enemigo quiere que el hijo ingrato crea que ya es demasiado tarde, que el daño ya está hecho, que la relación con su madre ya no tiene solución. Pero Dios es especialista en restaurar lo que parece irremediable. La honra perdida puede ser recuperada. La ingratitud puede ser reemplazada por un amor renovado. La distancia puede ser superada por el poder de la reconciliación. Dios no mide el arrepentimiento por la cantidad de tiempo que ha pasado, sino por la sinceridad del corazón que busca la transformación. Un hijo que ha despreciado a su madre durante años puede, con un corazón genuino, ser restaurado en un instante si decide caminar en la verdad. El hijo ingrato tiene dos caminos por delante: continuar en la dureza de su corazón y enfrentar las consecuencias de su elección, o humillarse, reconocer su error y experimentar el poder de la restauración. No hay términos medios, no hay justificaciones que puedan cambiar la verdad. La honra no es una opción para quien desea vivir bajo la bendición de Dios, sino un requisito fundamental. La restauración de un hijo que ha sido ingrato no solo es una bendición para su madre, sino una liberación para su propia vida. La carga de la indiferencia se convierte en un peso invisible que afecta cada área de su existencia. El amor que no ha sabido dar se convierte en el amor que no puede recibir. La honra que ha retenido se convierte en la honra que le será negada en el futuro. Dios no ignora el sufrimiento de una madre despreciada, pero tampoco deja sin advertencia al hijo que la ha despreciado. Su justicia es inquebrantable y sus principios no pueden ser alterados. Lo que un hombre siembra, eso también cosechará. El llamado sigue en pie. El tiempo para corregir el camino es ahora. El momento para restaurar la honra es hoy. No hay justificación válida para la ingratitud. No hay argumento que pueda anular la verdad. La relación entre un hijo y su madre es un reflejo de su relación con Dios. Y quien ha aprendido a honrar en la tierra está preparado para honrar en los cielos. La ingratitud es una sombra que consume lentamente, un veneno que corrompe desde adentro, una venda que impide ver con claridad. Pero la honra es la llave que abre las puertas de la bendición, la luz que disipa la oscuridad, el puente que restaura lo que parecía perdido. El hijo ingrato que decide regresar a la verdad no solo está enmendando un error, sino que está recuperando su propio destino. No está haciendo un favor a su madre, sino salvando su propia alma de la ruina. Porque la honra no es un regalo que se otorga a quien se cree digno, sino un principio eterno que transforma la vida de quien lo practica. Dios sigue esperando. La decisión está en manos de cada hijo. El camino de la ingratitud solo conduce a la pérdida, pero el camino de la honra es el camino de la bendición, de la restauración, de la vida abundante. No
hay término medio. No hay justificación que cambie la verdad. Solo queda la elección. Y cada hijo, tarde o temprano, tendrá que decidir.